creo que hay en el país muchas inquietudes todavía sobre el sentido real de la reforma educativa. Esta charla pretende compartir con todos ustedes cuál es ese sentido de la reforma que inició con este año, que tuvo una parte muy intensa de decisiones jurídicas, que modificó tanto el artículo 3 constitucional como el artículo 73, que construyó un conjunto de leyes secundarias, entre ellas la ley del servicio profesional docente, y que de alguna manera hay entre alguna gente la percepción o de que esa reforma está detenida o de que esa reforma no pasa por las aulas, no pasa por las escuelas. Y hemos querido conversar el día de hoy con ustedes sobre cuál es el sentido profundo de los cambios legales, pero también de los cambios concretos, específicos, que se están haciendo en las escuelas. Nos importa mucho que ustedes, como la autoridad más cercana a la escuela, transmitan a sus directores, transmitan a sus maestros, transmitan a las familias cuál es el sentido de esta reforma, qué es lo que el gobierno federal, qué es lo que los legisladores, qué es lo que la Secretaría de Educación Pública están pensando y realizando en este sentido. La primera reflexión tiene que ver con el carácter de la reforma. Se ha dicho mucho, hay quien afirma con toda contundencia que esta no es una reforma educativa. Desde la Secretaría de Educación Pública, por el contrario, afirmamos contundentemente que esta sí es una reforma educativa. Y lo es porque busca hacer realidad el mandato que hoy está en el artículo 3, que es que la educación que se brinde a los niños y jóvenes del país sea de calidad. Es la primera vez en toda nuestra historia que en el texto constitucional se nos expresa con todas sus letras que además de ser laica, gratuita, obligatoria, hoy la escuela tendrá que ofrecer una enseñanza de calidad. Porque la reforma está hecha para responder a esto. Es que decimos que estamos en la presencia de una reforma de carácter educativo, que busca efectivamente la eficacia en el aprendizaje. Se debate mucho y es objeto de muchas disquisiciones si el término calidad es adecuado, si el término calidad lo tomamos prestado de las empresas y entonces estamos queriendo hacer de la educación una especie de empresa y guiándonos por criterios que están fuera de lo educativo. Aquí hay que decir que no hay nada de eso. La calidad la estamos entendiendo muy simplemente como la eficacia en el aprendizaje. Es decir, como la posibilidad de que la escuela cumpla con su misión. Y su misión es precisamente esa, que cada uno de los estudiantes logre los aprendizajes esperados. No hay que darle vueltas al término de calidad, esa es la calidad. Y si queremos buscarle atributos, esos atributos están muy claramente expresados e invito a que volvamos a leerlo en el artículo 3 y en el artículo 7 de la Ley General de Educación.
Ahí están ya esos atributos muy específicos que buscamos y que ha buscado nuestro país a lo largo de muchos años y de mucho tiempo. Esta es, pues, una reforma enfocada en el logro de la calidad, pero es también una reforma que está plenamente convencida de que la calidad, es decir, la eficacia en el aprendizaje solo para unos cuantos, no es una real calidad. Una calidad donde solo aprenden ciertos sectores de la población, donde aprenden los regulares, esa es una calidad no digna de ese apelativo. Para que la calidad lo sea de manera plena, tiene que tener inclusión y tiene que tener equidad como sus atributos colaterales. Es decir, tenemos que asegurar que en la escuela quepan los diferentes. No solamente los que están en el promedio, ¿no? Todos aquellos que tienen rasgos distintos, sea de carácter personal, sea de proveniencia étnica, cultural, religiosa, social. La escuela, y muy especialmente la escuela pública, tiene que dar cabida a todos. En el enfoque de inclusión, esto significa con toda claridad que la escuela tiene que adaptarse, la escuela tiene que tomar las decisiones que permitan que en ella todos estén. Y agregamos el rasgo de equidad, entendiendo que no basta solo con que todos estén en la escuela, sino que en ella todos tengan las posibilidades de alcanzar los logros de aprendizaje esperados. Ese es el gran objetivo de la reforma, que nuestras escuelas sean escuelas de calidad, inclusivas y con equidad. Por eso afirmamos que se trata de una reforma de carácter educativo. Ustedes dirán, México ha vivido muchas otras reformas. Y es cierto. La primera gran reforma fue la reforma de los años 70. Vino después una reforma muy profunda, de gran calado, que fue la reforma de los 90. Y vino después la reforma integral de la educación básica entre 2008 y 2011, la más reciente. ¿Qué hace diferente a nuestra reforma de este momento, la reforma 2013, de estas otras reformas? ¿Por qué pensamos que esta sí puede tener un impacto claro en los logros de aprendizaje de niños y jóvenes? Esas reformas fueron básicamente reformas enfocadas exclusivamente en lo pedagógico. Fueron reformas que alteraron, cambiaron sobre una cierta idea, planes y programas de estudio, en consecuencia los materiales educativos, los libros de texto básicamente, pero sumaron o restaron otros tipos de materiales, cambiaron los enfoques y de alguna cierta manera se cambió la actualización y la capacitación de los maestros. En todas estas reformas, en estas tres reformas anteriores, la actualización y la capacitación fueron mucho más enfocadas a que los profesores estuvieran en condiciones de aplicar las novedades de las reformas sucesivas en las aulas. La reforma de 92-93 tuvo una parte distinta que la destaca de entre estas otras, que fue la federalización del servicio educativo. Sí, fue una reforma que tuvo también
una parte de orden administrativo, el trasladar a las autoridades educativas estatales la operación de los servicios educativos, conservando en la Secretaría de Educación Pública solo la capacidad normativa. Sin embargo, a pesar de este rasgo, lo característico de estas reformas es, como lo señala Rodolfo Ramírez, que atendieron solo a las partes blandas del sistema educativo. Son reformas de lo blando. Me explico. Siendo crucial la parte pedagógica, siendo el eje de cualquier transformación educativa lo curricular, lo cierto es que lo más sencillo de cambiar es eso, los planes y los programas, los materiales, los enfoques, porque de alguna manera basta con conjuntar grupos de expertos que tomen un conjunto de decisiones. Lo cierto es que estas reformas de lo pedagógico, reconociendo su valía y reconociendo que ahí está el eje de nuestro trabajo, fueron vino nuevo puesto en odres viejos, como dice el dicho. Es decir, cambiamos todo, pero no cambiamos el recipiente. Las barricas donde recibimos este vino siguieron siendo las mismas de toda la existencia de nuestro sistema de educación pública. ¿Cuáles son los resultados? Pues los resultados son muy poco halagüeños. Hemos hablado en estas mismas reuniones ya varias veces de lo insatisfechos que estamos con los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos. En las 2 ocasiones anteriores que nos reunimos, solo disponíamos de los resultados de Enlace 2012. Hoy tenemos ya los resultados de Enlace 2013 y un puntito más, un puntito menos, seguimos igual. Es decir, al concluir la educación básica, en el tercer año de secundaria, seguimos teniendo al 80% de los adolescentes en niveles de insuficiente y elemental, tanto en español como en matemáticas. Pero no para ahí los resultados que nos han dado estas reformas. Tenemos también, y ese es un problema que hemos discutido y analizado con ustedes desde el inicio de estas reuniones, escuelas totalmente copadas por demandas de muy diverso orden. Escuelas dispersas que sirven para todo, pero donde este servicio a esas demandas externas da por resultado que no tengamos el foco puesto en lo que realmente importa, que es en el aprendizaje de los alumnos y muy específicamente en el trabajo sobre los contenidos establecidos en los planes y programas de estudio. Por atender cualquier otra cantidad de demandas, dejamos de atender lo único que realmente puede garantizar que nuestros alumnos desarrollen sus capacidades cognitivas plenamente, que es el trabajo ordenado, sistemático y con el tiempo suficiente de planes y programas de estudio. Pero acompañando esto, estas reformas nos han dejado también maestros en situación de desprofesionalización. Y aquí no hay una crítica a los profesores, hay más bien una crítica a un estilo, a un sistema que ha conducido a valorar asuntos externos, ajenos al hecho de educar y no los logros específicos de aprendizaje. Decimos que ha habido desprofesionalización, en parte muy importante, como resultado de cómo fue construyéndose el sistema de estímulos llamado carrera magisterial. Ahí se privilegió lo individual
cuando sabemos que hoy es tan exigente el trabajo de enseñanza que solo puede realizarse con éxito si se hace de manera colaborativa. Ahí se privilegió la búsqueda de puntajes a rajatabla, sin importar si realmente los alumnos estaban aprendiendo o no. Y cuando se quiso buscar que los resultados de los alumnos se midieran como parte fundamental del avance en el sistema de estímulos, entonces entramos a una situación que pervirtió totalmente la realización y la operación de la prueba enlace. A eso nos referimos cuando hablamos de esta desprofesionalización. Entonces, estas reformas ubicadas solo en el vino, siguiendo la metáfora del vino nuevo en odres viejos, nos dio por resultado malos resultados de aprendizaje, escuelas cargadas de demandas y maestros también cargados de demandas, valorados por asuntos externos al ejercicio profesional de su quehacer. En ese sentido, esta reforma de 2013 pretende cambiar, en primer lugar, esas vasijas donde se recibe el vino. No podemos volver a darnos el lujo de poner vino nuevo en odres viejos. Hoy tenemos que cambiar la estructura de nuestro sistema educativo. ¿Qué quiere decir cambiar la estructura del sistema educativo? Quiere decir cambiar las normas y el uso de los recursos en el cual se sustenta. Esta reforma comenzó al inicio de este año 2013 con una declaración muy fuerte y muy clara. El Estado viene a recuperar la rectoría sobre la educación. Y eso significa, en primer lugar, recuperar la capacidad de establecer normas y reglas claras y formales. Reglas con un sustento jurídico que les dé la posibilidad de ser conocidas, respetadas y sólidas. ¿Por qué? Porque venimos de un sistema que se mueve en torno de usos y costumbres. Usos y costumbres que resultan inapelables. No hay un tribunal al cual acudir a quejarse sobre los usos y costumbres. Sí hay tribunales a los cuales acudir cuando se viola una norma jurídicamente establecida. Recuperar la rectoría del Estado en educación quiere decir, en parte muy importante, recuperar la política de personal. Y quizá la palabra adecuada no sea recuperar, sino construir por vez primera una política clara de personal que no esté centrada más que en el aprendizaje y en la capacidad de los docentes de generar ese aprendizaje en las aulas. Esto significa entrar a una etapa donde lo que se valora del personal docente, directivo, de supervisión, de asesoría técnico-pedagógica, es su capacidad profesional. Y esto significa sus méritos, sus capacidades, su entrega, su decisión, su idoneidad, como lo plantea la ley. Idoneidad, en este caso, es capacidad de ejercer la función atribuida a la docencia, la dirección, la supervisión, con competencias claras para hacerlo. Normas y reglas que tienen que ser normas y reglas que ya están siendo normas y reglas basadas
única y exclusivamente en esos rasgos de capacidad, compromiso. Estamos pasando a un momento donde no son ni las relaciones personales del maestro, ni son sus lealtades a ciertas causas, ni son asuntos casuísticos los que dan lugar a tener una plaza docente, a tener un ascenso, a tener un reconocimiento. Hoy, todo eso que ha marcado a través de los usos y costumbres nuestro sistema queda atrás. Y entramos a una etapa de reglas muy claras, donde lo único que cuenta es mi capacidad, mi desempeño, mi entrega, mi idoneidad. Esto nos lleva también a decir que estamos en un momento donde lo que más se valora es el desarrollo profesional docente. Hoy tenemos una ley de servicio profesional docente. Esa ley promueve precisamente este desarrollo y lo promueve con base en criterios de mérito y desempeño. Hoy también las leyes prevén la devolución de la confianza a los maestros. Cuando hablamos de autonomía escolar, estamos hablando de un voto de confianza en la capacidad de las escuelas y de sus maestros por sacar adelante la educación de los educandos. No solos, no a través de esquemas privatizadores. Se ha corrido por ahí la voz de que autonomía escolar quiere decir privatización de la escuela. Yo aquí lo desmiento de forma categórica, eso es una mentira absoluta. La autonomía escolar es un acto de confianza que parte de ideas muy claras y muy fundamentadas. Hace muchos años que Silvia Schmelkes, hoy presidenta de la Junta del INE, habló de la escuela singular. Hace muchos años, este es un texto de Silvia de los años 90, ella ahí nos decía, una escuela no es como la escuela de al lado. Cada escuela tiene su especificidad. Por lo tanto, cada escuela necesita resolver los problemas del aprendizaje de maneras distintas y eso solamente puede hacerse en términos de autonomía, de una autonomía que no significa ni cobro de cuotas, ni significa venta de la escuela. Significa una circunstancia en la cual se tiene confianza. El Estado tiene confianza en la capacidad de los maestros para tomar las decisiones idóneas para mejorar ahí los problemas del aprendizaje. Y donde además se prevé un apoyo para que las escuelas puedan realizar esto. Un apoyo en varios sentidos, hablaré de eso un poco más adelante. ¿Qué buscamos con esta reforma de las estructuras? Buscamos que los alumnos que egresan de la Escuela de Educación Básica sean capaces de desempeñarse como ciudadanos de una sociedad democrática. Eso nos lleva a planteamientos curriculares distintos, sobre los que hablaré un poquito más adelante. ¿Qué queremos? Escuelas centradas en el logro de aprendizajes. Es decir, escuelas que no están distraídas atendiendo peticiones inconexas, sino escuelas que tienen condiciones para que ahí se realice el acto pedagógico, condiciones para que los maestros puedan enseñar, condiciones para que los alumnos puedan aprender.
y busca, a través de la ley del servicio profesional docente, maestros que vuelvan a estar orgullosos de ser docentes. Maestros que realmente entren en un proceso de desarrollo profesional que los conduzca a lo largo de su carrera, que los maestros sepan que no necesitan ser amigos de nadie, ni ser leales a tal o cual causa ajena a lo educativo para crecer, desarrollarse y tener otros puestos de responsabilidad dentro del servicio educativo. Y busca también que sea distinto ser entregado, comprometido y tener logros que no serlo. Todos sabemos que hoy da lo mismo. Es igual ser buen maestro que no serlo. Es igual trabajar los 200 días de clase que no hacerlo. Eso tiene que cambiar, porque esa va a ser la única manera a través de la cual vamos a recuperar ese espacio social de reconocimiento y aprecio. Esto, desde luego, toma tiempo. Yo no quiero decir aquí que esto es magia y que esto ocurrirá así como está planteado pasado mañana. Aquí hay un trabajo intenso, aquí hay muchos obstáculos que ir eliminando y aquí hay muchas confianzas que construir entre los docentes. Esta reforma, siendo una reforma estructural, no puede quedarse ahí. Tenemos que cambiar esas vasijas donde está el vino, pero el vino ya se nos agrió en esas viejas vasijas. Entonces tenemos que tener también vino nuevo. Y eso significa una reforma del